Bien, como conté en la introducción, vamos a hablar un poco de esta info que está en este semicírculo en la parte inferior de este video, perdón, de este mapa, que dice todo lo que has aprendido en la escuela es, no es verdad o no está bien. Y lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros es estar en un máster de evolución espiritual, tratando de entender cómo toda esta información, ustedes me dirán, ¿para qué sirve toda esta información? Sirve y mucho. En realidad es lo que nos permite entender todo lo que hemos aprendido y que en realidad parte de lo que hemos aprendido en la escuela, en la familia, en la sociedad, no es real. Y empezar a investigar, empezar a entender que hay una verdad más allá de la verdad contada, que muchos ya lo saben. Hay información que a cada uno de ustedes les puede resonar más de querer indagar sobre esa información y hay otra que nunca la habían escuchado o que es la primera vez que la escuchan pero les suena interesante y quieren indagar sobre eso. Hay algunos temas que a mí me gustaría tratar porque a nivel, como siempre digo, la información que yo comparto es la que me resuena más a mí y que es de la que puedo yo hablar más. Hay muchos canales que se dedican a investigación sobre estos temas donde pueden absolutamente profundizar, ¿no? Pero en parte de mi proceso, en un momento cuando sufrí algunos ataques o varios ataques en el 2000, fines del 2018 arrancaron y terminaron en mayo del 2019. Durante ese periodo, y a raíz de un video que compartí con el canal que tenía anteriormente, varias personas se pusieron en contacto conmigo para pasarme herramientas para trabajar con esos ataques que recibía. Dentro de esas herramientas estuvo el Access Barras o barras de Access, que es una técnica desarrollada a través de los meridianos. Está, digamos, desde algún lugar relacionada con la medicina china, pero tiene otras cuestiones un poco más esotéricas. Em, una técnica interesante y parte de esa técnica deriva en el trabajar con espíritus, ¿no? Y poner a los espíritus a trabajar. La técnica de Access Barras es una técnica interesante, por lo menos a mi criterio, que nunca la he aprendido, pero sí me he sometido a esas técnicas y puedo decir que es interesante el modo en el que trabaja la energía a través de esa técnica. Otra de las cosas que me pasaron como información en ese momento fue em, el empezar a limpiar, por llamarle de alguna manera, todo mi campo a través de sonido. Bueno, ahí empecé a informarme un poco más sobre este experimento que tiene que ver con los MK Ultra y las personas que son, bueno, seguidas o que forman parte de un experimento o que son o sienten que son seguidas por la CIA o por diferentes estos grupos como la CIA, el FBI en Argentina es la CIDE, en Europa no sé cómo se llamará. Bueno, esta cuestión de esta persecución energética, persecución a todos los niveles, y formas de protegerse de estas influencias energéticas, de la nanotecnología, y me pasaron un canal que se los voy a recomendar, que se llama DR Virtual, de Virtual 7. Se los voy a escribir igual en los comentarios. Que lo que hace es a través de lenguaje subliminal, lo que ustedes van a escuchar muchas veces es como sonidos poco raros y que limpian, por la frecuencia limpian diferentes cosas, por llamarle así. Trabaja mucho este canal con todo lo que tiene que ver con ataques reptil, ataques draco y también con otro montón de cuestiones y en el trasfondo de estos ruidos que van a escuchar en estos audios o videos de este canal hay mensajes subliminales que a veces se escuchan, son un poco más sensibles al oído si uno los escucha con auriculares y a veces no. Yo utilicé en ese momento varias técnicas y a mí les voy a decir que el canal lo sigo teniendo dentro de mis preferidos y cada tanto hago o pongo
esos audios, de hecho he dormido varias veces en esos momentos con esos audios para limpiar y proteger y demás de energías complejas. A mí también me dio resultado. Lo que tiene también el Barras Access es que hay como una especie de mantra que uno puede decir también para limpiar y desbloquear. Y cuando investigan a los que quieren investigar, en este momento no recuerdo exactamente cómo es, pero parece como un poco contradictoria la frase, ¿no? Pero tiene bastante sentido cuando uno la analiza o empieza a indagar un poco más sobre la técnica. Bien, eso es un poco lo que les quería contar a modo como introductorio. ¿De qué vamos a hablar en este video? Como digo, siempre de cosas que me resuenan a mí. Y dije, bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hay mucho. Este Awakening Map tiene mucha información. Hay cosas que ni yo sé de qué van y me resultan interesantes y más o menos trato como de indagar o profundizar un poco más. Hoy nos vamos a dedicar a la parte derecha inferior. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la parte más abajo derecha inferior, que es como decía un poco lo que tiene que ver con aquellas sustancias que alteran los niveles o los estados, no niveles, sino los estados de conciencia. Y ahí lo que empieza a nombrar es diferentes sustancias que se vienen utilizando a lo largo de, vamos a decir, miles de años, porque ya la usaban los aborígenes y las tribus, así que en diferentes partes del mundo. Habla de los chamanes, es una de las cosas interesantes que nombra ahí, y la forma en que los chamanes utilizaban para conectarse o comunicarse con los espíritus ancestrales, y lo primero que nombra es la ayahuasca. La ayahuasca es muy nombrada, se volvió muy popular hace 5 años más o menos en Argentina, donde casi todos han pasado por experiencia ayahuasca más de una vez, no es mi caso, por eso no puedo hablar de la ayahuasca. Em, sí conozco muchas personas que han hecho su experiencia con el ayahuasca y cada una tiene su approach bastante personal. Creo que es una técnica o es una ceremonia, porque la ayahuasca es una ceremonia que es la toma de la ayahuasca, así se le dice en Argentina, em, donde lo que hace es altera el nivel de conciencia y uno enfrenta lo que necesita enfrentar en ese momento. Muchas personas enfrentan sus miedos en un principio y después hacen varias tomas para ir como haciendo que la experiencia sea más beneficiosa. Todos en su primera toma, casi todos vomitan, se van por el baño y ven lo peor de lo que hay del otro lado. Em, Siempre dije que si hiciera una experiencia con ayahuasca, me iría a buscar un chamán en Perú o en México o en Colombia ahí o en Brasil metido en el medio de la nada y que sea nada comercial, digamos, porque se ha comercializado mucho la cuestión de la ayahuasca, por lo menos en Sudamérica, y cualquiera hace tomas de ayahuasca. De hecho, en Buenos Aires hay gente que se dedica a hacer grupos para hacer tomas de ayahuasca, donde hay toda una cuestión y un trasfondo, ¿no? A ver, acá en Argentina hay cursos para todos, incluso para ser chamán. Y creo que el chamán es algo que uno también, es como un cierto don con el que uno nace, hay una gran conexión que tiene la persona con la madre tierra y con los planos superiores. Yo no podría ser chamán, pero bueno, hay personas que lo son y nacen con eso dentro de las tribus. Una persona dentro de una tribu nace con ese don de poder ser el sanador, digamos, ¿no? De la tribu. Así que me parece que hacer un curso para ser chamán hay que pensarlo muy bien si uno realmente tiene esa capacidad o ese don, que estoy segura que hay personas que sí lo tienen, incluso naciendo en las grandes ciudades. Entonces, dentro de estas sustancias que se utilizaban y se siguen utilizando para ver qué sucede más allá del velo de la malla, para conectar con otros planos, bueno, nombra la ayahuasca, nombra el LSD, que también es una forma o una sustancia, una droga, para alterar los niveles de conciencia, que son, algunas se llaman como drogas psicodélicas o por llamarle así. Después está el DMT,
que también proviene de la combinación de tres plantas, y también lo que hace es alterar los estados de conciencia. Hay otro que se llama el enteógeno, que yo no lo conocía, y también es una sustancia vegetal, de las que se llaman psicotrópicas, como las que nombré antes, y lo que hace es modificar los estados de conciencia. Y se usan en diferentes rituales, ¿no? De este tipo, como la toma de ayahuasca. Hay también la cuestión, hay personas que toman hongos. Hay acá en Argentina algo que se llama la hierba de San Juan o algo de San Juan, donde se hacen ceremonias para la toma de esto. Yo se los comento, acá en el mapa no está, pero también existe, por lo menos acá en Argentina. Bueno, así que esta cuestión de que existen como varias formas de alterar la conciencia o varias sustancias que pueden ayudar a alterar la conciencia y a llegar a otros niveles de conciencia para ver qué sucede en esos otros niveles. La contracara un poco de todo esto sería que uno podría llegar a todos esos niveles meditando. Es un poco lo que dice ahí, ¿no? Entre medio de todas estas sustancias, hongos, alteración de conciencia a través de sustancias y etcétera, etcétera. Entre este grupo y meditación dice la ley del karma. Ahí en el medio como quien no quiere la cosa. La ley del karma ya he hablado en algún momento de lo que yo considero como ley del karma, la ley de causa y efecto. Em, Cada uno sacará sus propias conclusiones de lo que considera que es el karma. Es verdad que cuando uno está en una dimensión como la tercera, el karma es más lento, entonces uno hace una cosa y quizás no es instantáneo el karma, pero como uno se va adentrando en este proceso de despertar y va adentrándose en la cuarta dimensión, el karma es instantáneo, por eso hay que ser mucho más cuidadoso de un montón de cosas, porque todo es causa, efecto, efecto, causa, y es instantáneo. Entonces, como decía, como la contracara de la toma de sustancias, uno puede llegar a esos mismos estados alterados de conciencia o niveles de conciencia a través de la meditación. ¿Qué hace la meditación? Te eleva el nivel vibratorio, entras a vibrar en diferentes niveles, en diferentes ondas. Hay diferentes estados de meditación que tienen que ver también con las ondas cerebrales, las alfa, teta, delta, etcétera. Gamma, no, las gamas son las de los microondas, pero también es un estado vibratorio. Entonces, ahí habla de la meditación. Em, Adentrándose en esta cuestión que tiene que ver con la meditación, este mapa hace mucho hincapié en las meditaciones que son budistas y habla del Body Rainbow, que alguna vez ya lo hablamos en la primera vez, que es esto de dejar el cuerpo, es decir, pasar de estado con el mismo cuerpo. Eh, Creo que esto lo expliqué en, creo que en el video número 1. Los tibetanos tienen una forma de meditación, hay diferentes ramas del budismo, y unos se dedican a trabajar esto del ascender en cuerpo de luz, en cuerpo, lo que se llama este Rainbow Body, a otros planos. Acá también nombra dentro de donde está ahí lo que habla de meditación, el Dogen, que también tiene que ver con la meditación budista. Ahí junto con pegado habla de la Kabbalah y el árbol de la vida. En la Kabbalah y todo lo que tiene que ver con lo cabalístico, en algún momento me llamó mucho la atención, pero en un momento también dije esto es muy difícil porque hay que estudiar mucho para entender la Kabbalah. Y en ese momento no era mi momento, creo que en algún momento les llegará para entender cómo funciona, porque los cabalistas entienden o tienen conceptos sobre cosas bastante particulares, especialmente lo que tiene que ver con las almas, lo que tiene que ver con el desarrollo del alma, lo que tiene que ver con lo que uno viene a trabajar como alma en una encarnación y también de las vidas pasadas, así que es bastante interesante. Para quien lo quiera tener en cuenta, la Kabbalah o estudiar la Kabbalah
es interesante. También menciona ahí algo que no me llama la atención, que es el samadha y el vipassana. Conocido vipassana para mí, samadha es otra forma de meditación, está todo relacionado con lo mismo, tiene que ver con la meditación, con la elevación de la frecuencia, con empezar a entrar en estos estados, entre comillas, alterados de conciencia. Y esto, si seguimos subiendo, si ven ahí, empieza a adentrarse un poco en lo que tiene que ver con la primera, segunda y tercera ola de voluntarios. Ahí los nombra como Light Workers, trabajadores de la luz, Star Seeds, que son las semillas estelares. Wonders son como los cuidadores. Algunos los llaman Earth Keepers, como los cuidadores de la tierra, o los que hacen como, digamos, como ciertamente como de escudo de la tierra, y los índigo. Que lo que hacen es sostener y elevar la vibración de la tierra. Estas 3 horas de voluntario vienen, ¿no? Surge este concepto de 3 horas de voluntario a raíz de la bien conocida señora Dolores Cannon, que falleció hace unos años, que desarrolló esta técnica, se llama Quantum Healing, Hypnotic Technique, Past Life Regressions, es decir, la técnica cuántica de sanación a través de la técnica de la hipnosis, también relacionada con la regresión de vidas pasadas, porque ella era psiquiatra y se dedicaba a ayudar a sus pacientes a través de regresiones. Y ahí, al igual que Brian Weiss, entran en un mundo, entre comillas, desconocido, que es estas personas que estaban haciéndose una regresión, se iban a diferentes lugares, en el caso de Dolores, a diferentes lugares del universo, y empieza a entender que, o empieza a recibir a través de esta técnica, información. Como siempre digo, esta técnica es la que una persona trae a la Argentina, le modifica el nombre, le hace ahí algunos cambios y le llama en principio el método, después le terminó llamando conexión cuántica con el ser, lo que para mí es la conexión con el ser. Estos Lightworkers, Starseed, Earthkeepers, Índigos, que están relacionados con esta técnica y que forman parte de estas 3 olas de voluntarios, es interesante que cada uno pueda encontrar, cuando lo siente, en qué lugar se pone o qué título se pone o dentro de qué grupo está. Porque esto le permite como encontrar un lugar de pertenencia, especialmente a los que sentimos que no, o que no tuvimos durante mucho tiempo un título, un grupo de personas o de energías o de almas que tuviesen las mismas vivencias que nosotros. No es lo mismo ser índigo que ser semilla estelar, no es lo mismo ser un Earthkeeper o guardián de la tierra que ser un Lightworkers. No, de hecho, eh, el proceso álmico, lo que viene a ser el alma y el alma, la forma en que el alma encarna y cuándo encarna, en qué momento encarna, con qué códigos encarna, todo eso hace que todos estos seres sean diferentes. Sí tienen como una cuestión común que tiene que ver con que todos vienen en el momento que vienen para elevar y sostener la frecuencia vibratoria en este proceso que está haciendo Gaia, ¿no? De cambio o de, sí, vamos a decir, de cambio de dimensión o de salto dimensional. Estos seres que mencioné recién tienen mayor conciencia de lo que es acá se llama higher mind, que es como esta mente superior o la más alta mente, o lo que podríamos llamar como la conciencia universal, que está relacionada directamente con lo que también llama el oversoul, ¿no? Como que todos somos parte de la misma conciencia, todos estamos interconectados, todos somos parte como de la misma alma universal. Saliendo un poco, pero ahora vamos a volver saliendo y siguiendo el orden de este mapa, ahí donde está The Higher Mind y The Oversoul, habla sobre la glándula pineal, el tercer ojo, y lo importante que es la descalcificación y la activación de esto. Hay mucho que investigar sobre glándula pineal, hay mucho para decir sobre glándula pineal. Cuando uno empieza su proceso de despertar y tiene como ese despertar de la Kundalini, está combinado también con el despertar de la pineal, ¿no? Y cuando uno empieza a ver cosas que antes no veía,
pero uno tiene que trabajar mucho la alimentación, a veces cuesta, pero tiene que trabajar mucho la alimentación y ser muy consciente de todo lo que es químico y que produce, por ejemplo, en la pasta dental, el flúor es una de las cosas que hace que, por ejemplo, la glándula pineal se calcifique, entonces hay que trabajar mucho para la descalcificación de la pineal y para trabajarla y conectar con el tercer ojo. Yo no lo tengo hecho 100%, pero sí reconozco que cuando empecé mi proceso y se me despertó la Kundalini, fue una de las cosas que empecé a hacerme más consciente de que necesitaba trabajar en y que todavía necesito trabajar en. Otra cuestión interesante que aparece ahí son los chakras, ¿no? Estos centros de energía o puntos energéticos que tenemos, los 7 chakras principales. Se dice y decimos que hay 12 chakras en total, pero 7 son los que están, digamos, en este, no están en el cuerpo humano, porque no es que están adentro de nosotros. Uno cree que el chakra está adentro, que pasa por la columna vertebral, sí, pasa por la columna vertebral, pero no está dentro de nosotros. Está, digamos, energéticamente fuera de nosotros, a la altura de diferentes puntos que son estos, el chakra raíz, donde está la base del sacro, digamos, después está donde están los órganos genitales, que está el segundo chakra, después donde está en la boca del estómago es donde está el plexo, después un poco entre las costillas, pero no demasiado arriba, digamos a la altura del corazón estaría el chakra corazón, después está el timo, y el timo tiene un chakra, aunque no es un chakra principal, es un chakra y se activa el timo. Muchos de los que están en su proceso de despertar empiezan a activar el timo, todo lo que eso significa. Después tenemos el chakra laringio, que es el de la garganta, que está como un poco, digamos, como en la base de la garganta, ¿no? No está ahí como en el medio, sino está como más como en la base, donde se hace el huequito de la garganta, si algunos lo tienen entre las clavículas. El tercer ojo, que no está exactamente en el medio de los ojos, sino que está, digamos, de las cejas, en la mitad de las cejas un poquito más arriba. Y después está el chakra corona, que se está en la coronilla. Después tenemos el que está por debajo de los pies, 20 centímetros por abajo, y después el que tenemos arriba del último chakra, de este séptimo, 20 centímetros para arriba. Entonces, como verán, en principio vamos a contar 9, 10 si incluimos al timo. ¿Qué más? Algo que también menciona que está ahí afuera tiene que ver con el aura y con los registros akáshicos. Esto es un tema para hablar largo y tendido sobre los registros akáshicos, qué es el akasha. Bueno, cada uno más o menos sabrá y hará su investigación al respecto. Se supone que el akasha, hay varias como versiones de lo que es el akasha, ¿no? Pero el akasha es donde estaría toda la información que existe en el universo a nivel etérico, ¿no? Otros dicen que la akasha lo grafican así, es como si fuese una biblioteca donde uno va, agarra un librito y lee la información que está buscando. Otros dicen que en la akasha tiene los guardianes de los registros akáshicos, es decir, que hay seres que funcionan como guardianes de estos registros. Yo desconozco si estos registros tienen guardianes o no, porque nunca los he visto o nunca los he percibido. Pero hay mucha gente que los ha percibido energéticamente. No sería mi caso. Una persona que yo siempre le recomiendo leer, Rumbalo Melquisedec. Rumbalo escribió un libro extraordinario con un montón de cosas que son importantes conocer dentro de los procesos de despertar de conciencia y que responde a muchas preguntas, especialmente cuando uno se indaga mucho sobre la evolución del ser humano y de cómo va evolucionando en su conciencia y hacia dónde se va dirigiendo y que en realidad no tiene que ir hacia ahí, sino que tendría que ir hacia otro lado. Ese señor Rumbalo Melquisedec escribió La Flor de la Vida, libro que recomiendo leer. En ese libro hay una meditación para activar el Merkaba, el cuerpo de luz o vehículo de luz, que en las mujeres tiene un direccionamiento, estos triángulos que hay, ¿no? De 3D, triángulos. Para la mujer tiene una dirección y para el hombre tiene otra para activar ese vehículo de luz que es este Merkaba. Después habla sobre los viajes astrales, los sueños lúcidos, habla sobre el prana,
que es la energía vital. Un poquito más arriba habla sobre los cristales, la 432 Hz, que es la frecuencia en la que vibra la Tierra, que se dice que es una frecuencia de sanación. Y ahora sí, volviendo un poco y terminando un poco con lo que está dentro de este semicírculo. Hay algo que a mí me llamó la atención, que donde dice Vatican, que es Vaticano, arriba del círculo dice All money leads to Rome. Todo el dinero conduce a Roma. En vez de decir todos los caminos conducen a Roma, dice todo el dinero conduce a Roma. Lo que da bastante que pensar y bastante que indagar. Habla sobre cuestiones interesantes que tienen que ver y engloba, ¿no? Y relaciona el Vaticano con la pedofilia, con el tráfico de niños a nivel mundial. Ahí lo dice o lo da a entender que en la librería del Vaticano está toda la información sobre la tecnología extraterrestre, que ahí dice que hay un telescopio que se llama Lucifer dentro del Vaticano, como si el Vaticano manejara o desde algún lugar sí manejara toda la economía del mundo, o contiene toda la economía del mundo. Habla de la guardia papal, habla de los obeliscos y de los pine cones. Sería como conos, por llamarle así, o como, sí, vamos a llamarle conos. Así que es una cuestión interesante para... Siempre se dice, ¿no? Que debajo del Vaticano hay como una fortuna que no tiene nombre en cosas que tienen que ver con oro, en moneda y demás, y que estos pasadizos secretos que unen, ¿no? Diferentes puntos del planeta, y que hay pasadizos debajo del Vaticano que comunican, ¿no? Estos conductos que comunican con Inglaterra, y a su vez Inglaterra está comunicada con Estados Unidos. Bueno, todo esto que sucede subterráneamente, la cuestión del tráfico de órganos y todo esto que la verdad que uno descree que algo como la iglesia o la religión pudiese estar relacionada con esto. Tocando al Vaticano, en la parte inferior aparecen Disney y el Club 33. No por nada mucho de lo que se ve en Disney, por no decir todo, tiene mucho mensaje subliminal, mucha manipulación de la población está hecha a través de mensajes subliminales. Habla de los jesuitas, habla de los masones, de los 33 grados masónicos, habla de los caballeros templarios. Ahí, junto con pegado, aparece el cabal, que son estos Illuminatis, estas personas sociedad secreta que es la que manipula a la humanidad, estas familias que controlan a todos los seres que estamos acá, pero a su vez responden a otras energías superiores que tienen que ver con estos reptilianos, draconianos y otras razas. Y un poco lo que decía, ¿no? Ahí estas cuestiones que tienen que ver con los obeliscos o estos iconos que hay en diferentes lugares del mundo, y también estos conductos que, que conectan diferentes lugares importantes del planeta. Y ahí aparece la Ciudad del Vaticano, la Ciudad de Londres y Washington, D.C., ¿no? Donde está la Casa Blanca, la Ciudad de Londres. Especialmente creo que de la Ciudad de Londres podemos decir donde está el Westminster Abbey, que es la abadía de Westminster, eh, y bueno, la Ciudad del Vaticano. Así que como verán, todo tiene que ver con todo, aunque parecería que nada tiene que ver con nada. Todo se va
desde algún lugar empezando a relacionar o uno va empezando como a encontrarle más sentido. En el próximo voy a hablar sobre, sobre las civilizaciones intraterrenas, que ahí las menciona. Ahí sí me tengo que poner a indagar un poco más. Los que sí les comparto es que hace un par de semanas pregunté sobre los Blue Avians, que me quedaba ahí como un poco la duda. Los Blue Avians aparecen arriba a la derecha, cuando al lado de donde dice Awakening, ahí dice The Ancient Building Race, y em, ahí creo donde están, ahí se me perdió. Creo que ahí aparecían los Blue Avians. Oh my god. Sí, creo que estaba por acá. Se me fueron los Blue Avians. No pienso editar esta parte donde estoy buscando. Quedará grabada si ustedes se ríen conmigo. Em, bueno, por ahí andaban los Blue Avians. Ahora se me fue de la vista. Venus, 60 Dimension Civilization, H Buildings. Bueno, creo que andaba por acá lo de los Blue Avians. Sí, creo que sí, pero se me perdió en tanta información que hay. Bueno, consecuencia de esto que me hace un poco de ruido los de los Blue Avians porque aparecen también en las psicografías de Parravicini, que habla de estos seres azules y los Blue Avians. No sé si alguno está interiorizado con las psicografías de Solaris Parravicini, que era un argentino que recibía información, que canalizaba información a través de psicografías, y en muchas de estas psicografías menciona que estos Blue Avians les dan información. Entonces, uno cuando canaliza, como ya les comenté, puede recibir información de todo lo que está pululando por ahí afuera. Entonces, estos Blue Avians no son muchos de los quienes hablan sobre los Blue Avians. De hecho, nunca encontré ningún canalizador que hablase sobre los Blue Avians, o por lo menos en YouTube, de los más comerciales o de los más vistos, o cuando hablan de las Starseeds, seres que digan yo soy un Blue Avian, tampoco. Los Blue Avians son o están a partir de la sexta dimensión, sí son seres de luz, porque me saqué la duda y les hice una canalización para preguntar eso. Ellos no tienen, no, y pregunté si ellos querían hablar conmigo o tenían algo que decirme o podía preguntarles cosas. No, no están como muy abiertos al diálogo, por lo menos no en este momento, o no tienen información para dar, pero sí eh, el hecho de confirmar que sí son seres de luz, que sí son seres de altas frecuencias y de dimensiones superiores, eh, y que bueno, que sí han pasado información y sigan pasando información. Son como una raza bastante reservada. Así que bueno, eso quería comentarles. Y también se los aclaro porque cuando empecé a indagar, hay una cuestión que tiene que ver con Ushuaia y en Ushuaia hay algo que es como si fuese un embudo, un canal que pasa por Ushuaia donde pasa una gran cantidad de energía, ¿no? Del cielo a la tierra y ese canal está intervenido por ciertas entidades. Por eso Ushuaia es una ciudad compleja, pero que es importante que haga su proceso colectivo, las personas que viven ahí, que por algo viven ahí. Y los seres que habitaban, o que en algún momento se los vio en Ushuaia, o que andan rondando por ahí, son unos lagartos medios azulados, que cuando recibí esa información yo pensé que eran estos Blue Avians, pero no son los Blue Avians, no están relacionados. Estos reptiles azulados con los Blue Avians son de bandos diferentes. Bien. Dicho todo esto, espero que les haya resultado interesante el video de hoy y bueno, nos estaremos viendo y escuchando muy pronto. Bendiciones, namaste.